¿Tienes dolor de pies que no te permite ni caminar? Pues quédate a ver este vídeo que voy a darte 5 trucos para eliminar ese dolor de pies. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja de la Puerta, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy vengo a presentaros un nuevo vídeo sobre cómo eliminar el dolor de pies cuando lo tenemos. Es decir, hay muchas posibles causas del dolor de pies: dedos torcidos, mala pisada, calzado. Bien, pues voy a daros 5 trucos muy básicos para ayudaros a eliminar ese dolor. Pero antes, unas palabras de nuestro sponsor. En Fisiomarket distribuimos una gran variedad de productos de fisioterapia y relacionados con la salud en general, como camillas, material para acupuntura, material para electroterapia, presoterapia y mucho más. Fisiomarket, tu tienda online de fisioterapia de confianza. Antes de todo, un recuerdo anatómico. El pie, aunque parezca mentira, es ese espacio tan reducido y tan pequeño que tiene 26 huesos. Sí, habéis oído bien, 26 huesos. 7 de ellos son los huesos del tarso, que consta de calcáneo, astrágalo, cuboides, escafoides y 3 cuneiformes. Los metatarsianos, que son 5 huesos. Los del primero al tercer dedo articulan con los cuneiformes y el cuarto y el quinto articulan con el cuboides. Y por último tenemos 14 falanges. Además, tenemos huesos accesorios. Las patologías más comunes que podemos tener en los pies son los juanetes, las verrugas o incluso el pie plano. Dato curioso, ¿sabíais que una de cada 4 personas tiene el pie plano? Por último, el pie consta de 3 articulaciones: la subastragalina, la mediotarsial y la metatarsofalángica. Antes de meternos con los ejercicios, tenemos que diferenciar los dolores de pies, es decir, un dolor agudo de pies de un dolor crónico. ¿Por qué? Porque el dolor agudo es aquel que tenemos después de una caminata, después de darnos un impacto, que para ello el hielo 10-15 minutos cada 2-3 horas será muy beneficioso. Porque por otro lado tenemos las patologías crónicas, que son las que ya llevan más tiempo, por ejemplo 2-3 semanas, como patologías del tendón, como fascia plantar, y estas patologías serán muy beneficiosas con los baños de contrastes. En la descripción os dejaremos un vídeo sobre cómo se hacen los baños de contrastes. Empezamos con el primer truco para eliminar el dolor de pies. Lo primero de todo y más importante que tenemos que hacer es empezar a movilizar. Por lo cual, lo que vamos a hacer es subir el pie para estar cómodos, apoyarlos en nuestra pierna. Para esto es importante que estemos sentados para estar cómodos. Y vamos a agarrar nuestros deditos y vamos a hacer 10 movilizaciones llevándolas al máximo de rango posible, arriba y abajo. Movilizamos ahí, incluso si queréis podéis meter los deditos por dentro y ahí lo mismo, darle mucha movilidad, siempre sin dolor, acordaos, podéis notar molestia, pero que no duela, ¿vale? Después de hacer las 10 repeticiones, lo que haremos será, fijaremos el pie y cogeremos nuestra parte anterior del pie y haremos una leve torsión. Haremos como si quisiéramos retorcer nuestro pie. Lo cual esto va a ser muy bueno para seguir dando movilidad a todos esos huesos del pie, ¿vale? Lo mismo, 10 repeticiones sin dolor. Por último, ya hemos movilizado los dedos, hemos movilizado la mitad del pie. También es importante movilizar el calcáneo, por lo cual lo que haremos es, fijaremos todo el pie dejando libre el calcáneo, lo agarraremos con nuestra mano, que se puede moldar perfectamente, y haremos movimientos como si quisiéramos de forma lateral deslizarlo y movilizarlo, ¿vale? Lo mismo, unos 10 movimientos, 15 movimientos. De esta forma daremos movilidad a todos los huesos del pie. Segundo ejercicio, ya hemos movilizado los huesos, ahora es importante soltar esa musculatura también que está entre los deditos, ¿vale? Entonces hay dos formas de ponernos, según lo que sea más cómodo, con el pie apoyado y soltando aquí, o apoyamos la pierna y vamos a ir ahí. En mi caso me resulta más cómodo apoyar el pie para tener una base estable y aquí con mi manita ir haciendo pasadas desde donde empieza el músculo hacia abajo entre los dedos. Hacemos pasadas despacio, profundas, que notéis que molesta un poquito, pero que no sea muy doloroso. Si duele os estáis pasando, chicos, recordadlo.
Y lo mismo, haremos esto, 10 pasadas por cada dedo. Tercer ejercicio. Ya hemos tratado la musculatura interfalángica, pero claro, el problema a veces no solo está en esa musculatura, también puede estar en la musculatura de la planta del pie. Por lo cual, para ello, me voy a girar de lado para que lo veáis mejor en la cámara, también con nuestros deditos hacemos pasadas a lo largo de toda la musculatura de la planta del pie. Muy despacito, que sea profundo, que notéis que molesta, pero que no sea doloroso. Y tanto la musculatura entre los dedos como la musculatura de la planta del pie nos la masajeamos entre 3 y 5 minutos. El cuarto ejercicio es un ejercicio que llamamos isométrico, es decir, activación del músculo pero sin movilidad. Por lo cual, para activar la musculatura del pie, lo que vamos a hacer, vamos a sentarnos, vamos a apoyar nuestro pie en la pared y lo que vamos a hacer es una fuerza de empuje, como si quisiéramos levantar el talón de la pared, como si quisiéramos separarlo, pero sin hacerlo, ¿vale? Entonces haríamos esa fuerza y aguantaríamos ahí 10 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Si queréis también podéis hacerlo igual con la pierna apoyada, ¿vale? Es decir, no hay tanta relevancia en la altura, si está apoyada o no. La importancia es que hagáis una fuerza de empuje, como si quisierais separar el talón, pero sin mover el pie. 6, 7, 8, 9 y 10. Chicos, si duele un pie, lo haremos solo con un pie. Si duele con los dos pies, lo haremos con los dos pies. Esto, como os he dicho, hacemos una serie de 10 repeticiones manteniendo 10 segundos. Chicos, quinto y último ejercicio para daros estos trucos que os pueden ayudar a aliviar ese dolor de pies. Ya hemos hecho toda la movilidad, todo el tema de masaje y demás. Ahora vamos con los estiramientos. Para ello vamos a irnos cerca a una pared. Vamos a poner la pierna que nos duele o el pie que nos duele atrás, ¿vale? Y vamos a estirar el gemelo. Para ello, las dos puntas del pie mirando a la pared, estiramos la pierna de atrás y vamos a llevar todo nuestro cuerpo desde la cadera hacia adelante. Y notaréis cómo os tira el gemelo de la pierna de atrás. Este estiramiento lo mantendremos durante 30 segundos. Si nos duelen los dos pies, lo haremos con las dos piernas. Al igual que hacemos esto para el gemelo, también haremos el estiramiento para el sóleo, el cual, con la misma postura de las piernas, simplemente cambiando nuestra distribución de peso, es decir, vamos a doblar ahora la rodilla de atrás con la intención de como si quisiéramos sentarnos sobre nuestro talón. Y de esta forma notaréis mucha más tensión en toda la zona de abajo del pie, de toda la zona del talón y demás, del tendón de Aquiles. Lo mismo que el anterior, este estiramiento también lo realizaremos 30 segundos. Y preguntaréis, ¿cuántas veces lo hacemos? Bien, lo hacemos 2-3 veces al día. Ya hemos estirado la musculatura de la parte posterior, pero nos queda también la musculatura del peroneo. Para ello lo que vamos a hacer es muy simple. Cruzamos la pierna por delante, llevamos los deditos hacia abajo y ahí vamos a notar tensión en toda la zona del empeine. Y mantenemos esa postura 30 segundos. Si no nos tira mucho, podemos con nuestra pierna de atrás meterle más flexión a la rodilla y notaréis cómo os tira más todavía. Y lo mismo, estiramiento de 30 segundos que realizaremos 2-3 veces al día. Unas recomendaciones generales. Chicos, importante, controlar el peso y la alimentación. Un aumento de peso puede cambiar la pisada. Segundo, estirar todos los días. La musculatura tiene que estar bien estirada y bien relajada, si no va a ejercer presión en toda esa zona. Tercero, que tengamos un calzado amplio. Si llevamos un calzado muy prieto, eso puede hacer que duela mucho el pie también, así que precaución cuando os apretéis las zapatillas. Cuarto, importante, si veis que tenéis algún problema, y esto es tema de la pisada, ir a haceros unas plantillas. Al final, arreglar la pisada también puede arreglar vuestro problema de pies. Y por último, si veis que habéis hecho todo lo anterior y nada de esto mejora, acudid a un especialista, poneos en manos de alguien que os pueda ayudar. Aparte de todo esto que hemos hecho de pies, os dejo un vídeo aquí en la descripción para los ejercicios para el fortalecimiento de pies, ya que esto es muy importante y está relacionado con también ayudar a mejorar ese dolor de pies. Si piensas que el contenido es de calidad y te hemos ayudado, ahora tienes la opción de apoyar directamente al canal. Uniéndote como miembro, disfrutarás de ventajas y contenido en exclusividad. Cualquier duda que tengáis,
dejadnoslo en los comentarios y os responderemos encantados. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la curación y más allá!